En la tranquilidad de un día cualquiera, a veces se esconde el silencio más aterrador. Imagina por un momento que lo más preciado que tienes, tu pequeño hijo, desaparece ante tus ojos, tragado por la inmensidad de un bosque sin dejar rastro. Para Elena, ese terror se hizo realidad. Su hijo Mateo, de solo 5 años, se había ido. La búsqueda comenzó, una lucha desesperada contra el reloj, contra la noche que caía y el frío que amenazaba con llevárselo todo. Pero lo que nadie sabía era que la única esperanza no vendría de los equipos de rescate ni de los gritos de una madre, sino del ser más humilde y olvidado de la familia, un viejo burro llamado Gaspar. Esta no es solo una historia de un niño perdido, es la historia de una conexión secreta, de un guardián silencioso que guardaba un coraje que nadie imaginaba. Lo que este animal hizo en la oscuridad de la noche, cuando toda esperanza parecía perdida, desafía toda lógica y nos obliga a preguntarnos cuántas veces hemos juzgado lo que no entendíamos. Y antes de sumergirnos juntos en este viaje de angustia y milagro, me encantaría sentirte más cerca. Dime en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás acompañando. Es una alegría inmensa para mí saber que estas historias pueden cruzar fronteras y tocar corazones en tantos lugares diferentes. Saber desde dónde nos escuchas hace que esta comunidad sea aún más especial. La mañana había comenzado como cualquier otra en aquella pequeña casa de campo, con el olor a tierra mojada y el suave murmullo del viento entre los árboles. Elena preparaba el desayuno mientras su pequeño Mateo, de apenas 5 años, jugaba en el jardín, con la mirada curiosa que solo tienen los niños que están descubriendo el mundo. Nadie imaginaba que ese día, un instante de pura belleza, se convertiría en el inicio de la peor de las pesadillas. Fue entonces cuando apareció una criatura casi mágica, una mariposa de un azul tan intenso que parecía un trozo de cielo que había caído a la tierra. El niño, hipnotizado, soltó su juguete y con el corazón latiendo de emoción, extendió sus pequeñas manos para seguirla. El aleteo silencioso lo fue guiando, paso a paso, lejos de la seguridad del hogar, hacia la línea de árboles que marcaba la frontera con el bosque profundo. Elena se dio la vuelta, con una taza de leche en la mano y una sonrisa en los labios, lista para llamar a su hijo. Pero en el jardín solo había silencio, un silencio pesado, anormal, que le heló la sangre en las venas. Lo llamó 1, 2, 3 veces. Nada. La sonrisa se borró de su rostro, reemplazada por una máscara de pánico. Sus ojos recorrieron cada rincón del patio, buscando la pequeña figura de su niño. Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la de Gaspar, el viejo burro de la familia. El animal, que normalmente pasaba las horas dormitando bajo un roble, estaba de pie, tenso, con las orejas erguidas y la mirada fija en una dirección. Había una urgencia en su postura, una inteligencia callada que parecía gritarle que algo no estaba bien, un aviso que solo el alma de una madre podía entender. El corazón de Elena latía desbocado, un tambor de puro miedo que resonaba en sus oídos. Corrió hacia el burro, que no se movió, como si fuera un faro en medio de la tormenta que se estaba desatando en su interior. Y entonces lo vio. La vieja cerca de madera que rodeaba la propiedad tenía una tabla rota. No era una rotura antigua, era reciente. La madera astillada brillaba bajo el sol. Gaspar nunca se acercaba a esa parte de la cerca, siempre la evitaba. Pero ahora estaba allí, y con un movimiento de cabeza, señaló las astillas como diciendo, «Fue por aquí». Para Elena, esa tabla rota no era solo un trozo de madera, era la puerta a un abismo, el umbral entre la paz y la desesperación más absoluta. El mundo pareció detenerse en ese instante. El canto de los pájaros, el susurro del viento, todo se desvaneció, dejando solo el eco del nombre de su hijo en su mente. Mateo. Gaspar soltó un suave resoplido, un sonido casi humano, como si compartiera su dolor invisible. Él,
que había sido un animal de carga toda su vida, un ser paciente y silencioso, parecía entender la gravedad de la situación mejor que nadie. En sus ojos oscuros y profundos, Elena no vio a un simple animal, sino a un testigo, un guardián que le estaba mostrando el inicio de un camino que tendría que recorrer, aunque cada fibra de su ser temblara de terror. La desaparición de Mateo ya no era una sospecha, era una certeza desgarradora, y el bosque, que siempre había sido un lugar de paz, ahora parecía un monstruo a punto de devorarlo todo. Sin pensarlo dos veces, Elena se adentró en el bosque, con Gaspar moviéndose a su lado como una sombra leal y silenciosa. Cada paso era un acto de fe ciega, una súplica desesperada al universo. El aire dentro del bosque era diferente, más denso, cargado con el aroma de hojas en descomposición y el eco de un silencio que pesaba. Al principio, parecía haber un camino, una rama rota aquí, una hoja aplastada allá, pequeñas señales que su corazón de madre interpretaba como un rastro dejado por su pequeño Mateo. Gaspar caminaba con una certeza casi humana, con la cabeza gacha, olfateando el aire, guiándola a través de los árboles como si estuviera siguiendo un hilo invisible. Elena se aferraba a esa esperanza, a la idea de que el instinto de aquel animal era más poderoso que su propio miedo, creyendo que en pocos minutos vería la chaqueta roja de su hijo. Pero el bosque es un ser caprichoso, un laberinto de sombras y engaños. Después de unos cientos de metros, el supuesto rastro se desvaneció. Las señales cesaron, el suelo se volvió un manto uniforme de hojas, y la confianza de Elena comenzó a resquebrajarse. Se detuvo con la respiración agitada y miró a su alrededor. Los árboles, antes compañeros, ahora parecían carceleros, todos iguales, formando una muralla impenetrable en todas direcciones. Gaspar también se detuvo, levantó la cabeza y soltó un zurrido bajo y lastimero, un sonido que era el puro reflejo de la impotencia que sentía su dueña. Era la confirmación de lo que ella más temía. Estaban perdidos. El hilo invisible se había roto, y ahora no solo su hijo estaba desaparecido, sino que ella misma estaba a la deriva en un océano de árboles. La noticia de la desaparición de Mateo se extendió como un reguero de pólvora por la pequeña comunidad. No hicieron falta llamadas desesperadas. Bastó con que un vecino viera a Elena salir del bosque con el rostro descompuesto para que la alarma sonara en cada casa. En menos de una hora, el borde del bosque se llenó de luces y voces. Llegaron los bomberos, la policía y sobre todo los vecinos, hombres y mujeres que dejaron sus cenas y sus quehaceres para unirse a la búsqueda, armados con linternas y un profundo sentido del deber. Ver a toda esa gente unida por su dolor fue un bálsamo para el alma herida de Elena, un recordatorio de que aún existían personas buenas, capaces de actos de ternura inesperada. Le dio una nueva pizca de fuerza para seguir adelante, para no rendirse. Sin embargo, el bosque tenía un aliado poderoso: la noche. El sol comenzó a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza cruel que contrastaba con la fealdad de la situación. Y con la oscuridad llegó un invitado aún más temible, un espeso manto de niebla que comenzó a subir desde el suelo. La niebla lo envolvía todo, amortiguando los sonidos de la búsqueda y reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. El frío se hizo más intenso, calando hasta los huesos, y la carrera contra el tiempo se volvió una misión crítica. Cada minuto que pasaba, las posibilidades de encontrar a Mateo con vida disminuían drásticamente. El bosque se había convertido en una trampa helada y silenciosa. A veces, el silencio de un ser querido es el ruido más fuerte que podemos escuchar. Si alguna vez sentiste ese nudo en la garganta, ese miedo que te quita el aire, apóyanos con tu suscripción. Tu ayuda nos permite seguir contando estas historias que nos recuerdan lo frágiles y fuertes que podemos ser. Mientras la búsqueda se intensificaba en los límites del bosque, en su corazón,
El pequeño Mateo estaba completamente solo. El encanto de la mariposa azul se había desvanecido hacía horas, reemplazado por un frío que le calaba hasta los huesos y un miedo que tenía forma, sonido y olor. Se había acurrucado junto al tronco hueco de un árbol viejo, intentando hacerse lo más pequeño posible, como si así pudiera volverse invisible. La niebla era tan densa que el mundo se había reducido a unos pocos metros a su alrededor, un círculo de sombras grises donde cada árbol parecía un monstruo y cada susurro del viento una amenaza. Ya no lloraba. El miedo era tan grande que le había secado las lágrimas, dejándolo en un estado de parálisis silenciosa, un dolor invisible que solo un niño puede sentir cuando se sabe perdido y abandonado a su suerte. Fue entonces cuando escuchó el sonido. No era el viento, era algo más pesado, más cercano, un crujido de hojas secas, seguido de un resoplido gutural que hizo que su pequeño corazón se detuviera por un segundo. Era un jabalí. No necesitaba verlo para saber el peligro que representaba. Su padre le había contado historias de los animales salvajes que vivían en lo profundo del bosque. El sonido se acercaba, removiendo la tierra con una fuerza que parecía hacer vibrar el suelo. Mateo cerró los ojos con fuerza, metiendo la cabeza entre las rodillas, esperando que la oscuridad que veía por dentro lo protegiera de la que lo acechaba por fuera. Era el desamparo en su estado más puro, la fragilidad de la vida frente a la indiferencia de la naturaleza salvaje. Pero de repente, en medio del terror, una nueva forma emergió de la niebla. No era la criatura que temía. Era una silueta grande, paciente y extrañamente familiar. De entre el velo gris apareció Gaspar, su viejo amigo, el burro que siempre estaba en el prado. No hizo ningún ruido. No hubo un zurrido de batalla. Simplemente se interpuso entre Mateo y la dirección del sonido amenazante. Su sola presencia, su calma inquebrantable y su tamaño imponente fue suficiente. El ruido del jabalí se detuvo, y tras unos segundos de tensión, se escuchó cómo se alejaba, vencido no por la fuerza, sino por una autoridad silenciosa que emanaba del humilde animal. Lo que nadie vio en esa oscuridad fue un acto de coraje puro, un milagro silencioso. Gaspar se acercó lentamente al niño tembloroso. Con una suavidad que parecía imposible para su tamaño, bajó su gran cabeza y tocó a Mateo con el hocico, un gesto de puro consuelo. Y entonces hizo algo extraordinario. Con un esfuerzo visible, dobló sus patas delanteras y luego las traseras, acostándose en el suelo húmedo y frío junto al niño. Era una invitación. Mateo, sin dudarlo un instante, se arrastró hacia el calor que emanaba de su cuerpo. Se acurrucó contra el vientre del animal, sintiendo su respiración lenta y profunda, un ancla en medio de la tormenta. El miedo no desapareció del todo, pero ahora estaba acompañado por un sentimiento nuevo y abrumador: la gratitud. En la oscuridad del bosque, un niño y un burro se habían convertido en un refugio mutuo. El calor del cuerpo de Gaspar había devuelto algo de vida al pequeño Mateo, pero el frío del bosque ya había hecho su trabajo. El niño estaba débil, sus miembros entumecidos y sus párpados pesados. Sabía que no podría dar ni un solo paso. Gaspar, con esa sabiduría ancestral que los animales guardan en su silencio, pareció entenderlo todo sin necesidad de palabras. Se levantó con cuidado, asegurándose de no asustar al niño, y se quedó a su lado inmóvil. Luego, con un movimiento suave de su cabeza, le dio un pequeño empujón en la espalda, un gesto inequívoco. Era una orden silenciosa, una oferta de salvación. Mateo, usando las últimas fuerzas que le quedaban, se aferró al pelaje áspero del burro y con un esfuerzo inmenso logró trepar hasta quedar sentado sobre su lomo. Era un pacto de confianza absoluta, la vida de un niño puesta por completo en las manos, o más bien en el lomo de su humilde guardián. Una vez que Mateo estuvo seguro, Gaspar no comenzó a caminar sin rumbo. Hubo una pausa, un momento en que pareció orientarse en la oscuridad,
escuchando algo que los humanos no podían oír. En lugar de adentrarse más en el laberinto de árboles, giró con decisión y comenzó a caminar en una dirección específica. Se dirigía hacia el sonido casi imperceptible del agua. Conocía ese bosque mejor que nadie, no como un mapa de senderos, sino como una sinfonía de olores y sonidos. Sabía que un pequeño arroyo, casi un hilo de agua, nacía en lo alto de la colina y descendía hasta pasar muy cerca de la casa. Ese arroyo era su brújula, un camino líquido y seguro en medio de la confusión. El animal no estaba simplemente huyendo del peligro, estaba ejecutando un plan de rescate. Mientras sus cascos chapoteaban suavemente en el agua poco profunda del arroyo, marcando un ritmo lento y constante, Gaspar levantó la cabeza hacia el cielo oscuro y cubierto por la niebla, y entonces lanzó un zurrido. No fue un sonido de miedo ni de dolor, fue un bramido profundo, potente y melancólico, un llamado que rasgó el silencio de la noche y se expandió por el valle. Era una nota larga y sostenida, diseñada para viajar, para atravesar la barrera de árboles y niebla y llegar a los oídos de quienes buscaban. Lo repitió una y otra vez, a intervalos regulares, convirtiéndose en un faro de sonido en la inmensidad de la nada. Cada zurrido era una declaración. Estamos aquí, estamos vivos, no se rindan. El viaje fue increíblemente lento. Gaspar avanzaba con una cautela infinita, midiendo cada paso sobre las piedras resbaladizas del arroyo. Sentía el pequeño peso de Mateo sobre su espalda y parecía entender la fragilidad de su carga. Se detenía cuando una rama estaba demasiado baja, ajustaba su paso para que el movimiento fuera lo más suave posible y seguía el curso del agua con una tenacidad conmovedora. Mateo, acurrucado, con el rostro hundido en el pelaje de su salvador, finalmente se dejó vencer por el agotamiento y cayó en un sueño intranquilo. Ya no era un niño perdido luchando por sobrevivir. Era un pasajero en un arca de la esperanza, guiado a través de la noche más oscura por la lealtad inquebrantable de un alma que el mundo había considerado insignificante. El grupo de búsqueda estaba al borde del agotamiento. El frío, la niebla y las horas de búsqueda infructuosa habían minado la moral de todos. Las linternas apenas lograban cortar la densa oscuridad y las voces de los voluntarios sonaban apagadas, casi rendidas. Fue en ese preciso instante de desesperanza cuando uno de los bomberos se detuvo y levantó una mano, pidiendo silencio. Al principio, nadie escuchó nada más que el murmullo del viento, pero entonces, muy a lo lejos, llegó un sonido débil, largo y melancólico, que flotaba en el aire. Era el zurrido de un burro, un rayo de esperanza, tan improbable como milagroso, atravesó al grupo. Con una nueva descarga de adrenalina, todos cambiaron de rumbo, moviéndose con una urgencia renovada hacia el origen de ese llamado, una súplica que los guiaba a través de la noche. A medida que se acercaban, el sonido se hacía más claro, más fuerte, y entonces a través de un claro en la niebla lo vieron. La escena era tan surrealista que hizo que todos se detuvieran en seco, conteniendo la respiración. Allí, en medio del lecho del arroyo, estaba Gaspar, el viejo burro, y sobre su lomo, acurrucado como si estuviera en la cama más segura del mundo, dormía el pequeño Mateo. No había pánico, no había llanto, solo una quietud y una paz que desafiaban por completo la situación. Era una imagen casi bíblica, un cuadro de confianza absoluta entre un animal y un niño que dejó a los hombres más duros sin palabras. Por un momento nadie se movió, simplemente observaron, testigos de un milagro silencioso que superaba cualquier explicación lógica. Fue cuando uno de los rescatistas se acercó con cuidado que la luz de su linterna reveló toda la verdad de la historia. El haz de luz recorrió el cuerpo del animal y se detuvo en su flanco. Allí, entre el pelaje áspero y mojado, había un corte profundo y oscuro. La sangre se había mezclado con el barro y el agua,
pero era evidente que la herida era grave. De inmediato comprendieron. Gaspar no había seguido un camino fácil. Para acortar la distancia, había atravesado un denso matorral de espinos, sacrificando su propio cuerpo para proteger al niño que llevaba a cuestas. El dolor invisible que había soportado en silencio, sin emitir una sola queja, se hizo visible para todos. Su lealtad no era pasiva, estaba escrita con sangre en su propia piel. Con una delicadeza infinita, un bombero levantó al pequeño Mateo de la espalda de Gaspar. El niño apenas se movió, profundamente dormido pero a salvo. Mientras lo envolvían en mantas térmicas, toda la atención se centró en el burro. Gaspar permaneció inmóvil, exhausto, dejando escapar un suave suspiro solo cuando vio que el niño estaba seguro en brazos humanos. Los hombres y mujeres del equipo de rescate lo miraron de una forma completamente nueva. Ya no veían a un simple animal de granja. Veían a un héroe, a un guardián que había demostrado un coraje y una inteligencia que los avergonzaba. En esa fría noche, en medio del bosque, el valor oculto de un viejo burro finalmente había salido a la luz, conmoviendo hasta al más fuerte. Hay almas que sufren en silencio, esperando una sola oportunidad para mostrar su verdadero valor. Si crees en las segundas oportunidades y en los héroes que nadie ve, suscríbete para que juntos podamos seguir dando voz a quienes no la tienen. Tu apoyo es fundamental. Mientras Mateo se recuperaba del frío y del susto, en la cálida y segura habitación del pequeño hospital del pueblo, la historia de su rescate ya comenzaba a tomar vida propia. Elena no se separaba de la cama de su hijo, sosteniendo su mano mientras dormía, con el corazón todavía recuperándose del terror. Gaspar, después de que un veterinario limpiara y vendara su profunda herida, fue llevado de vuelta a casa, pero algo en él había cambiado para siempre. En lugar de buscar el refugio de su establo o la comodidad de su pasto, el viejo burro caminó hasta el borde de la propiedad, hasta el punto más cercano que podía encontrar en dirección al pueblo, y allí se quedó, de pie, inmóvil, con la mirada fija en la distancia, como si pudiera ver a través de los edificios y los árboles directamente hasta la ventana de la habitación de Mateo. Así comenzó su vigilia. Los días pasaban y la rutina de Gaspar era inquebrantable. Elena y su esposo le llevaban agua y comida a su nuevo puesto de guardia. Él comía y bebía, pero tan pronto como terminaba, volvía a su posición, una estatua viviente de pura lealtad. No emitía ningún sonido, no mostraba agitación. Era una espera paciente, solemne, una demostración silenciosa de una conexión que iba más allá de lo que cualquiera pudiera comprender. Era como si su deber de guardián no hubiera terminado con el rescate, solo terminaría cuando tuviera a su pequeño amigo de vuelta, sano y salvo. Su terquedad era conmovedora, un lazo invisible que ni la distancia ni las paredes de un hospital podían romper. El dolor de la ausencia de Mateo parecía ser también su propio dolor. Fue una enfermera del hospital, durante su descanso, quien capturó la imagen que lo cambiaría todo. Con su teléfono tomó una foto de Gaspar de pie junto a la cerca, con el vendaje blanco visible en su flanco, mirando fijamente hacia el hospital. La publicó en sus redes sociales con un breve texto. Este es Gaspar, el héroe que salvó a un niño perdido en el bosque. Ahora se niega a moverse de aquí hasta que su amigo vuelva a casa. La imagen era tan poderosa, tan llena de ternura y coraje silencioso, que se propagó como un incendio. En cuestión de horas, había sido compartida miles de veces. Al día siguiente era una noticia nacional. La historia del burro leal tocó una fibra sensible en el corazón de la gente, un anhelo por encontrar esperanza y pureza en un mundo a menudo cínico. La vigilia silenciosa de Gaspar se convirtió en un fenómeno. La gente comenzó a peregrinar hasta el pequeño pueblo, no para molestar, sino para observar desde lejos, para ser testigos de ese acto de devoción. El refugio de animales local
reportó un aumento sin precedentes en las adopciones, inspirado por la historia del burro que demostró que el valor no tiene raza ni pedigrí. Llegaban cartas y donaciones para el cuidado de Gaspar de todas partes del mundo. Él, ajeno a toda la fama, simplemente seguía esperando. Su mundo no se había expandido con la atención global. Seguía siendo tan simple como siempre. Se reducía a un solo punto en el horizonte, un solo propósito en su corazón: esperar el regreso del niño que le había dado una razón para ser más que un simple animal de carga. La historia de Gaspar, el burro héroe, viajó por las ondas de Internet hasta llegar a una pequeña granja en un pueblo vecino, a la pantalla del teléfono de un anciano solitario. El hombre, de manos curtidas por una vida de trabajo y ojos cansados, miró la foto una y otra vez. No podía creerlo. Ese animal famoso en todo el país era su Gaspar, el mismo que él había criado desde pequeño y que había vendido hacía un par de años. Lo vendió porque sus propias fuerzas ya no le daban para cuidarlo como merecía. Una decisión que le había dejado una espina de culpa en el corazón. Verlo ahora, convertido en un símbolo de lealtad, le llenó de una mezcla de orgullo y una profunda nostalgia. Sintió una necesidad irresistible, no de reclamar lo que fue suyo, sino de verlo una última vez, de cerrar un ciclo de su propia vida. Al día siguiente, el viejo granjero emprendió el viaje. Cada kilómetro en el autobús era un viaje en el tiempo, un desfile de recuerdos. Recordaba a Gaspar de joven, terco pero increíblemente inteligente, siguiéndolo por el campo como una sombra. Se acordó de las tardes en que compartían el silencio, dos almas solitarias haciéndose compañía. El granjero no era un hombre de muchas palabras, pero en su interior se libraba una batalla de emociones. ¿Habría hecho bien en venderlo? ¿Habría sufrido? Verlo ahora, herido pero firme en su vigilia, le daba una respuesta agridulce. El animal había encontrado una nueva familia, un nuevo propósito, y él, en su vejez, sentía que debía ser testigo de ello, aunque le doliera. Llegó a la casa de Elena y lo vio. La escena era exactamente como en la foto. Gaspar de pie con su vendaje, mirando a lo lejos. El corazón del anciano dio un vuelco. Con paso lento y respetuoso, se acercó a la puerta, donde se encontró con Elena. Hubo un instante de desconfianza en los ojos de ella, pero se disipó cuando vio la humildad en el rostro del hombre. «Perdone la molestia, señora», dijo con voz temblorosa. Yo era el antiguo dueño de Gaspar. No quiero nada, solo ¿podría acercarme a saludarlo?» Elena, que había recibido a curiosos y periodistas, vio en aquel hombre algo diferente, una conexión real, una historia compartida. Asintió en silencio, conmovida por la sinceridad de su petición. El granjero se acercó lentamente a la cerca. «Gaspar», susurró. El burro giró su cabeza, sus orejas se movieron y por un instante sus ojos oscuros parecieron mostrar un destello de reconocimiento. El anciano extendió una mano temblorosa y le acarició el cuello, justo en el lugar que sabía que le gustaba. «Buen chico, siempre fuiste un buen chico», le dijo en un murmullo, con los ojos llenos de lágrimas. Luego se giró hacia Elena y con la voz quebrada por la emoción añadió: «Gracias, gracias por darle el hogar que yo ya no podía. Veo que no solo encontró una familia, sino que encontró su destino». La visita no fue un reclamo, fue una bendición, una redención que trajo paz al alma del viejo granjero y le confirmó a Elena que el vínculo de Gaspar con su hijo era, en efecto, un milagro. El día que Mateo regresó del hospital, el sol brillaba con una calidez especial, como si la naturaleza misma celebrara su vuelta a casa. Después de abrazar a sus padres, lo primero que preguntó, con la voz inocente de sus 5 años, fue: «¿Dónde está Gaspar?». Elena lo llevó de la mano al jardín, y allí estaba el viejo burro esperándolo, como si supiera que ese era el día. Mateo corrió hacia él sin dudarlo, con los brazos abiertos. No hubo un gran alboroto, no hubo un zurrido estruendoso.
Gaspar simplemente bajó su gran cabeza, permitiendo que el niño se aferrara a su cuello en un abrazo puro y lleno de gratitud. El burro cerró los ojos, y en ese gesto, en esa quietud, se selló el final de la vigilia y el comienzo de una nueva vida. Elena observaba la escena con lágrimas en los ojos, entendiendo que estaba presenciando una conversación sin palabras, un diálogo de almas. Fue en ese momento, viendo a su hijo contándole sus aventuras en el hospital al oído del paciente burro, que Elena finalmente lo comprendió todo. Recordó el día en que trajeron a Gaspar a casa. Había sido casi un acto de lástima, una forma de darle un retiro digno a un animal viejo que ya nadie quería. Pensaron que le estaban haciendo un favor, que lo estaban salvando de un destino incierto. Qué equivocada había estado. La ironía de la situación la golpeó con una fuerza abrumadora. Ellos no habían rescatado a Gaspar. Desde el primer día, había sido él quien los estaba observando, esperando, guardando en su interior un propósito que nadie había sido capaz de ver. Lo adoptaron por compasión y se convirtió en el héroe que salvó lo más importante que tenían. La vida de Gaspar, llena de trabajo silencioso y años de olvido, no había sido en vano. Cada día de paciencia, cada momento de calma, parecía haber sido una preparación para esa noche en el bosque. Su silencio no era vacío, era sabiduría. Su terquedad no era un defecto, era lealtad inquebrantable. Elena se dio cuenta de que no habían acogido simplemente a un animal de carga, habían abierto la puerta a un guardián, un alma antigua y bondadosa que, en el momento de la más profunda oscuridad, les devolvió la luz. Gaspar no solo había salvado el cuerpo de Mateo del frío, sino que había salvado el alma de toda la familia de romperse en 1000 pedazos. A veces, la sanación emocional viene de la conexión más inesperada. La familia estaba completa de nuevo, pero ahora había un nuevo centro, un pilar silencioso y peludo que los unía a todos. La vida siguió, pero nada volvió a ser igual. La mirada que le dedicaban a Gaspar ya no era de cariño, sino de una profunda reverencia. Él les había enseñado la lección más importante de todas, que a veces el milagro que buscamos no llega con estruendo, sino que susurra, y que el ángel que nos salva no siempre tiene alas. A veces tiene las orejas largas, la mirada profunda y el corazón leal de un amigo que nunca nos abandonará. El destino de Gaspar no era el olvido, era convertirse en una memoria eterna en el corazón de una familia. Hay tantas historias de lealtad como esta esperando ser contadas. Si la historia de Gaspar tocó tu corazón, compártela para que su mensaje de esperanza llegue más lejos. Y no te olvides de suscribirte para que nuestra comunidad siga creciendo. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez un animal cambió tu vida? Y así llegamos al final de esta increíble historia de lealtad y esperanza. Quiero agradecerte de todo corazón por haberme acompañado hasta este momento. Tu presencia y tu tiempo son el regalo más grande que podemos recibir. Y saber que estuviste ahí compartiendo cada emoción lo significa todo. Hasta el próximo video.